Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues bienvenidos a esta sesión número 10 de la materia de geografía. Y bueno, pues comencemos. Ay, perdón. Entonces, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy son los océanos y su importancia en el funcionamiento global del planeta. Y bueno, ¿cuáles son estas principales funciones de los océanos? Pues bueno, actúan como regulador térmico del planeta. Básicamente, pues nos ayudan a mantener este equilibrio, ¿no? Constituyen la principal fuente de oxígeno para la atmósfera, obviamente, pues porque ya sabemos el ciclo del agua, pues bueno, de ahí las nubes se forman y pues van formando estas nubes que llegan a los ríos y pues bueno, llueve y pues esto ayuda a que los árboles crezcan y pues nos dan oxígeno. Es el principal receptáculo más importante para el CO2 del planeta. Las corrientes marinas frías vuelven más secos los lugares donde pasan y las corrientes marinas cálidas tornan más húmedos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita, no? Como estas corrientes cálidas y frías. En ellos se encuentra la principal fuente de proteínas animales, obvio, una gran fuente marina. Se considera una reserva alimentaria de la población mundial, obvio, pues bueno, toda esta fuente marina, pues digamos, nos ayuda, nos da reserva. Y finalmente constituye el hábitat de infinitas especies, desde el microorganismos hasta las ballenas azules. O sea, desde el microorganismo más pequeño hasta el más grande como es la ballena azul. Y más los que están ocultos dentro de las zonas más profundas de los océanos. Y ello se origina como les decía el ciclo hidrológico, que es el ciclo del agua. Pues bueno, por eso es que son muy importantes los océanos y por eso es que es muy importante cuidarlos y no contaminarlos, ¿no? Pero bueno, aquí les pongo este mapa sobre los océanos del mundo. Fíjense, aquí tenemos el océano Atlántico, que es el que divide del viejo mundo al nuevo mundo, ¿no? Que es aquí donde cruzó Cristóbal Colón y llegó a las islas y bueno, después hizo la masacre, ¿no? Que todos conocemos. Este es el océano Atlántico. Después aquí teníamos el océano Índico, que es esta parte de la India, la parte este de África y esta parte de Australia. Aquí es donde pues por generalmente se originan luego a veces los grandes, algunos tsunamis, ¿no? Y tenemos el océano Pacífico que corresponde a toda esta parte de Japón, parte de Australia y esta parte de la costa oeste de Estados Unidos, México, Sudamérica, ¿no? El océano Pacífico, pues bueno, es el océano más grande del mundo y se considera el más grande. Y bueno, tenemos el océano glaciar antártico, ¿no? Que es el que está al sur, y finalmente el océano glaciar ártico, que es el que está al norte. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 océanos, ¿no? Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Glaciar Antártico y el Glaciar Ártico. Estos son nuestros principales océanos, ¿no? Y bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa porque con lo que produce el mar, pues que surgen olas oceánicas. Estas olas oceánicas, como aquí les comento, no están estáticas, que quiere decir que siempre están en movimiento. Y son ocasionadas por diferentes causas como la salinidad, que es la sal, la temperatura, la densidad, que es el peso de esta agua, el viento y sobre todo por la influencia de la luna. La luna es la que ayuda a que se generen este tipo de olas, mareas y corrientes marinas. Entonces, vamos a ver qué son las olas. Pues bueno, las olas básicamente son movimientos ondulatorios en nuestras superficies producidas por la acción del viento. Según la velocidad del viento, será la altura de la ola. Pues puede ser desde 12 o 15 metros, ¿no? Siendo en alta mar las de mayor tamaño. Hay distintos tipos de olas, como las de oscilación, las de traslación y las olas libres, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, bueno, si que han ido al mar, pues bueno, cuando van a una playa que está muy tranquila, pues la ola es mucho más tranquila, ¿no? Conforme va pasando la tarde, pues las olas se van haciendo un poquito más grandes en algunos lugares y esto es porque el viento empieza a aumentar, ¿no? Las mareas, por su parte, son movimientos periódicos de ascenso y descenso del agua del mar y se producen por esta atracción de la luna y el sol sobre la Tierra. Cuando se alinean los tres en los periodos de luna nueva o luna llena, se suma su fuerza gravitacional y se producen mareas vivas o altas. En cambio, cuando, por ejemplo, se forma un ángulo recto, en que la luna está en cuarto creciente o cuarto menguante, el poder del sol debilita la acción de la luna, por lo que las mareas son mínimas o muertas. Entonces, por lo general, pues obviamente cuando la luna es nueva o es llena, pues las mareas son más fuertes. Y esto pues es aprovechado mucho en parte por los sistemas de navegación. Porque, por ejemplo, hay lugares en los que no se puede llegar hasta que la marea está alta, ¿no? Entonces llegan con sus barcos, y órale, ¿no? Dejan ahí la carga. O hay lugares en que necesitan que la marea esté baja.
Entonces los puertos ven que la marea es baja, bueno, llegamos en marea baja, sí podemos desembarcar. Entonces las mareas siempre se han utilizado en la navegación para ese tipo de cuestiones, ¿no? Para las embarcaciones, para saber cuándo puedes ir a un lugar a dejar cargamento o salir finalmente y cuando no se puede, ¿no? Por ejemplo, si la marea está baja, pues no puedes a lo mejor salir, pero ya que aumenta la marea, ahora sí vámonos, ¿no? Entonces, dependiendo aquí el lugar, es como los navegantes utilizan la marea. Las corrientes marinas, pues son el tercer movimiento de estas aguas, como les decía, y son causadas por diferentes factores. Uno de ellos es el movimiento de rotación de la Tierra, otros son las temperaturas, la densidad del agua y los vientos. Y todos estos se forman, como les decía, para formar este tipo de corrientes, las cálidas y las marinas, perdón, las cálidas y las frías. Las corrientes cálidas se originan cerca del Ecuador, pues por obvias razones porque están más cerca del Ecuador y es la parte más caliente de la Tierra, ¿no? Y son muy significativas para la economía del hombre porque hacen benignos los climas fríos y proveen la humedad. Y de lluvias abundantes las zonas de los litorales por donde pasan. Un clásico ejemplo, por ejemplo, son la corriente Kuroshibo para Japón. No necesariamente, como les decía, las corrientes cálidas van a estar cerca del Ecuador. En su mayoría sí están, pero de ahí se originan. Y hay veces que estas corrientes van a ciertos lugares donde son frías, ¿no? Y su movimiento va hacia los polos. Ahorita vamos a ver el mapita para que quede más claro esto. En cambio, por ejemplo, las corrientes marinas se originan en los polos y como proviene de una zona fría, el agua tiene mayor densidad y circula hacia las zonas cálidas del Ecuador, pero no produce lluvias y hacen más secas estas zonas, ¿no? Como decía, las corrientes cálidas, pues proveen de humedad y dan abundantes lluvias. Por ejemplo, fíjense, aquí les pongo el mapa. Obviamente aquí les puse cómo se llaman estas corrientes, pero por ejemplo, miren, las rojitas, pues obviamente son corrientes cálidas. Entonces, estas corrientes llegan aquí y producen lluvias, ¿no? No necesariamente aquí, por ejemplo, está frío, pero esta corriente cálida llega y ayuda a que se produzcan lluvias, ¿no? Constantes, como les decía esta, miren, esta de Japón. Japón aquí es un lugar, no es muy frío, no es muy cálido, perdón, pero pues con esta corriente le ayuda o le genera lluvias, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos esta corriente fría. Si se fijan, toda esta parte de Cabo San Lucas, no sé si han ido a los cabos, son corrientes frías, pero pues con el calor que hace afuera, pues se aclimata uno, ¿no? Pero en realidad la corriente es fría. Por eso es que aquí pues se generan todas estas partes de que llegan las ballenas y hacen ahí pues se reproducen, ¿no? Y lo mismo acá, toda esta parte también son corrientes frías, mientras acá tenemos corrientes cálidas. Entonces, y obviamente pues toda esta parte va a ser fría, ¿no? Fría, 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 pero bueno. Estas corrientes pues ayudan, como les decía, las frías hacen más secos. Toda esta parte es muy seca de la parte de Sudamérica. Lo mismo acá pues está el desierto de California, toda esta parte. Entonces, pero aquí por ejemplo toda esta corriente cálida, aunque aquí es un lugar frío, pero la ayuda a que tenga abundantes lluvias, ¿no? Y bueno, aquí les pongo una imagen del ciclo hídrico, pues simplemente lo quise colocar así como imagen, no tanto texto, porque pues digo ya, pues ustedes ya conocen cómo es este ciclo, ¿no? Finalmente pues bueno, viene la evaporación, la condensación, se forman las nubes, viene la precipitación, viene el escurrimiento, la filtración y bueno, otra vez, ¿no? También tenemos la evotransmisión, que es los árboles que ayudan a que se formen esto. Hay un documental muy interesante que se llama El río del cielo, que está en YouTube, habla del río Amazonas y habla cómo se producen todas estas lluvias. Les recomiendo que un tiempecito tengan, pues lo vean. Está muy muy padre este documental. Así se llama El río del cielo, que es el río Amazonas, porque es un río que gracias a toda su humedad pues nos provee de oxígeno y se forman lluvias en lugares de Sudamérica que son muy secos, como estas partes, ¿no? Que como les dije son corrientes cálidas, perdón, frías, que hacen lugares secos, pero gracias al Amazonas algunas partes se mantienen verdes, ¿no? Entonces, pues sí, se los recomiendo que vean ahí el río del cielo, así se llama. Y bueno, vamos a ver qué son los ríos, precisamente hablando de ríos, pues tenemos diferentes tipos. Tenemos pluvial que se generan por lluvias, glaciales, por algún hielo se deshiela y se forma este río lacustre, por el desagüe de un lago, y freático por dos o más de las causas anteriores. Hay ríos que se forman por la lluvia y por glacial, o por desagüe y por glacial, ¿sale? Entonces, esto es el origen de estos ríos. ¿Cuáles son estos tipos de vertientes? Pues tenemos exorreicas que desembocan en el mar, interior que desembocan en lagos, lagunas, ciénagas o pantanos. Hay ríos que pues no necesariamente un río va a desembocar en el mar, hay ríos que llegan a los lagos y ahí se quedan. Endorreicas que se forman en la época de lluvias con evaporación rápido. Hay muchos ríos que, por ejemplo, que llueve, pero se forma el río pero viene el sol y se lleva el río y desaparece. Y simplemente en la época de lluvias va a estar ese río. Cuando deja de llover, el río desaparece, ¿no? Como les decía en este documental, también hay una parte muy importante que es muy seca. Llueve en una como tipo isla
y empiezan a salir microorganismos, pero nada más llueve una vez al año y después los microorganismos rápidos se tienen que reproducir, después se vuelve a hacer seco. Y no se entienden los científicos cómo esta parte se llena de vegetación y de vida, ¿no? Solamente por esa lluvia, cuando pues vas cualquier época del año y está seco, 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 ¿no? Y se forman ríos y muchos, muchos microorganismos, pero bueno. Y tenemos las arreicas, que el agua se filtra al interior formando los cuerpos de agua subterráneos debido a la permeabilidad de la roca, que son los famosos pozos, ¿no? ¿Cuáles son estos componentes de nuestro río? Pues tenemos la ribera, que es la orilla del río, el fondo lecho, que es nuestra profundidad del río, el cauce, que es el trayecto por donde se va desplazando la corriente, y el caudal, el volumen que transporta o se desplaza por el cauce. Tenemos que entonces que el río más caudaloso es el río Nilo, porque transporta mucha agua, pero el río más largo, o que tiene más cauce, es el río Amazonas. ¿Sale? Entonces, para que tomen ese dato. Finalmente, pues tenemos los lagos, que son cuerpos de agua que ocupan presión preexistente en la corteza terrestre. Y tenemos lagunas, que son cuerpos de agua, por lo general de agua dulce, de menores dimensiones que un lago. Digamos que los lagos pues son cuerpos más grandes y pues ya están en una depresión, y las lagunas pues son pequeños cuerpos de agua, pero pues no son muy grandes que los lagos. Y tenemos diferentes tipos, como los tectónicos, que son fosas o depresiones, que se forman por estas, como les decía, como recuerdan que vimos las placas tectónicas, se forman en este tipo de lagos, de cráteres volcánicos. A veces se forman por formaciones en volcanes que están apagados y se forman en algunos lagos o lagunas. Glaciales, pues obviamente, pues porque se han excavado los glaciares, y los crársticos, que formaciones en terrenos de suelo calizos o calcáreos. Y bueno, finalmente tenemos las aguas subterráneas, que se forman al infiltrar estas lluvias, ¿no? Y tenemos los glaciares, que pues bueno, que son de agua congelada. Y bueno, al final acabo, pues bueno, aquí les pongo el mapa de la República Mexicana, los principales ríos. Pues tenemos el Coatzacoalcos, Sumapan, Grijalbo, Sumacinta, el Pánuco, el Tuxpan, Tecorutla, ¿no? Que son aquí playas muy bonitas. La Guarmería, en Colima, el Balsas, el Papagayo, el Verde, el Lerma. Por ejemplo, aquí el Lerma, si se fijan, desemboca en un lago, no desemboca en el mar. En la Meca, el San Pedro, el Baluarte, todos estos también desembocan en un lago o en una depresión. Ya aquí en Sonora lo mismo. Entonces, todos estos son los ríos que tenemos en nuestro país. Y bueno, aquí les pongo pues los principales lagunas. Como les decía, fíjense, aquí lo que les decía, el río Lerma pues desemboca en un lago. Lago de Chapala, tenemos el lago Texcoco. Y aquí pues les pongo, por ejemplo, una laguna y lo que es un lago. El lago pues está en color más oscuro y la laguna en largo más clarito, todas estas partes, ¿no? Y bueno, como actividad de aprendizaje, pues observen la siguiente figura y pues respondan las siguientes preguntas. Recuerden que deben ser de 5 a 8 líneas, ¿no? Por ejemplo, bueno, simplemente nada más les puse una simple pregunta, pero quiero que sí la contesten muy bien, a conciencia. Dice, ¿qué ventajas y desventajas tiene que existe un mayor porcentaje de aguas oceánicas en la Tierra? Entonces, traten de fundamentar su respuesta en base a alguna investigación en internet y pongan ahí su referencia, ¿sale? Recuerden esta parte de ocupar una referencia, ¿sale? Y ponerla ahí abajito, de dónde sacaron esa referencia, ¿sale? Entonces, para que quede bien contestada esta pregunta, y analicen muy bien qué ventajas y desventajas creen que exista mayor porcentaje de aguas oceánicas en la Tierra. Vean la imagen, analicen cada una de las partes que vienen ahí, ¿sale? No la quiero explicar porque, pues bueno, al fin y al cabo, pues esa parte es lo que quiero que ustedes observen, lo que dice la imagen. ¿Y qué te dice a ti la imagen, sale? ¿Y qué ventajas y desventajas tiene esta parte, no? Y bueno, pues por mi parte sería todo en esta sesión número 10 de Geografía. Y bueno, nos estamos viendo, cuídense, nos estamos viendo pronto, cuídense mucho.